Seguimos en un referente jurídico. Ahora vamos a escuchar los comentarios del profesor Luis Lamas Pucho. Sí, como de manera muy pertinente lo ha señalado el doctor Alcides, el problema es las denominadas tutelas, acciones de tutela, pero hay que tener presente también de que estos procesos se están manejando con el nuevo Código Procesal Penal. Y como todos conocemos perfectamente, una de las posiciones más claras que preconiza el nuevo procedimiento penal en el Perú es que es un código eminentemente garantista, que recoge una serie de principios que tienen rango constitucional a los efectos de poder democratizar la justicia, a diferencia de lo que significaba el antiguo Código de Procedimientos Penales. Entonces, sobre la base del principio de la igualdad de armas, en la que se confrontan las posiciones de los abogados con las posiciones de los fiscales, evidentemente que cada uno tiene sus prerrogativas de acuerdo al procedimiento establecido, y son los órganos jurisdiccionales los que tienen que resolver cuando hay pretensiones que refieren que efectivamente se estaría violando algún tipo de derecho reconocido en la Constitución y que eso estaría afectando el debido proceso. El otro aspecto es efectivamente que no podemos, conciliar aspectos estrictamente sustantivos con aspectos de carácter procesal, porque estos aspectos de naturaleza procesal están enmarcados en lo que había señalado hace unos instantes, que enfatizan que el delito de lavado de activos es un delito eminentemente autónomo. Y estamos viendo que esa autonomía en la práctica resulta muchas veces inviable, o inenviable, porque surgen conflictos en cuanto a lo que significa las imputaciones que plantea el Ministerio Público, la demostración de esas imputaciones, de acuerdo a las garantías de carácter constitucional, están establecidas en el procedimiento penal, y cómo estas dos posiciones, sobre la base de esos elementos analíticos, tienen que ser resueltas por un juez, por un magistrado, que entendemos que es un magistrado absolutamente imparcial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que prima no solamente son las formalidades, sino el nivel técnico y de capacidad que pueden tener ambas partes para generar un suficiente nivel de convicción como para que se pueda emitir un pronunciamiento de esa naturaleza. Insisto que el problema radica en haberle otorgado esa denominación de autonomía a aspectos que son eminentemente de carácter procesal, y que, si bien es cierto, cuando se arriba al momento de emitir una sentencia, como es entendible, un magistrado, un juez, tiene que ser un funcionario eminentemente imparcial frente a esas dos posiciones y ceñirse estrictamente sobre la base de lo que señala y de lo que se establece en las leyes procesales, y que en esta línea de entendimiento este procedimiento ha conllevado en la práctica y en la realidad a que no sean abundantes y significativas las sentencias condenatorias, a pesar de la relevancia que tiene el lavado de activos en nuestro medio. Y además creo que también es interesante señalar que esta situación se ve agravada, pues, porque el Perú es un país que tiene problemas de delincuencia, tiene problemas de ilegitimidad en cuanto al manejo de la economía, y que además es interesante dejar en claro lo que es un análisis en materia de tipicidad, desde el punto de vista estrictamente dogmático, de lo que significa una interpretación de los hechos desde el punto de vista de la política criminal. Como parte de una política criminal, sí, evidentemente involucramos una serie de aspectos, pero cuando llegamos a la dimensión estrictamente jurisdiccional, si se trata de absolver o de condenar a un justiciable, necesariamente tenemos que ceñirnos a un análisis de tipicidad sobre la base de las imputaciones que ha planteado el Ministerio Público respecto a este hecho, porque esa es justamente una garantía que respalda la imparcialidad del sistema de justicia frente a delitos de esta naturaleza. Ese es un punto, perdónenme que me corte para formularle una pregunta. El juez, en ejercicio de sus funciones, en el momento que dicta una sentencia, ¿debe o no debe hacer política criminal? Y si no debe, en todo caso, solo debería ceñirse a un trabajo puramente dogmático, técnico, jurídico,
y que tenga en consideración el análisis efectivamente de los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Cuál es su opinión? El juez es un intérprete de la ley y para poder analizar un hecho en concreto en el ámbito de la responsabilidad necesariamente tiene que hacer un análisis de carácter jurídico en el tema de la tipicidad y sobre las imputaciones que ha planteado el Ministerio Público. El magistrado, el que administra justicia, no puede hacer política, porque política en el sentido de lo que significa la política criminal. La política criminal está supeditada a la dogmática, porque es justamente la dogmática y el análisis de tipicidad el núcleo central en el análisis de los hechos en cuanto a la estructura de la conducta desde el punto de vista de lo que se establece en la norma de naturaleza penal. La política criminal la pueden hacer los políticos o los que están gobernando a nivel de país legislativo, claro, con medidas administrativas, operativas, complementarias, que involucran una serie de elementos y componentes en términos de estrategia o planes de acción. Pero en cuanto al análisis de la responsabilidad, eso es una prerrogativa que solamente incumbe a los magistrados, porque los magistrados son los que dirimen y administran justicia sobre la base de distintas pretensiones respecto al motivo, la razón que suscita un proceso. Pero su juicio desde un punto de vista estrictamente dogmático. Yo creo que sí, el magistrado no puede hacer política criminal porque además más importante que la política criminal en el tema que estamos analizando es la dogmática. Y creo yo que la política criminal tiene que tener como premisa el fundamento que está establecido en la dogmática jurídica, ¿no? Aun cuando sus decisiones definitivamente van a impactar de manera positiva o negativa sobre la política criminal que el Estado diseña para ser portado. Sí, claro. Con eso estamos entrando a analizar el tema de lo que significaría la impunidad frente a iniciativas de esta naturaleza. Pero el tema de la impunidad va mucho más allá del aspecto estrictamente jurídico o interpretativo de la ley, porque la impunidad significa el compromiso que asumen otros estamentos del Estado en lo que significa un plan de acción en los diferentes frentes para prevenir y sancionar las actividades de lavado de activos. Eso no lo puede hacer el órgano jurisdiccional porque solamente administra justicia. Pero si queremos hablar de impunidad, el sentido de la impunidad va más allá del aspecto estrictamente jurídico. El juez resuelve, emite una sentencia, condenatoria o absolutoria. Tendrá que señalar de manera precisa y taxativa cuál es el razonamiento, cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos que sustentan una decisión de esa naturaleza, porque también ese es un principio que tiene rango de carácter constitucional, la correcta fundamentación de las razones por las cuales un magistrado toma una decisión. Pero esas fundamentaciones o ese tipo de razonamiento está ceñido estrictamente a lo que significa un análisis de tipicidad en cuanto a las imputaciones formalizadas por el Ministerio Público respecto a un hecho en particular. Por eso que hablamos de inocencia, presunción de inocencia, respeto al principio de legalidad, respeto al debido proceso, fundamentación de las sentencias, porque si la sentencia no cumple, mejor dicho, estas exigencias, entonces estamos pensando que es una sentencia que no rige los principios de carácter constitucional. Entonces yo creo que en síntesis el magistrado lo que hace es una interpretación jurídica de la conducta o del comportamiento, que es una situación totalmente distinta y diferente a lo que significa una política de Estado o en todo caso una política criminal que involucra, entre otras cosas, la dogmática, pero tratándose de administrar justicia, necesariamente hay que hacer un análisis dogmático, ¿no? Ahora, justamente hablando del tema de impunidad, la preocupación ha surgido en torno a esta sentencia emitida por la segunda sala transitoria de la Corte Suprema y que es objeto de este análisis en el programa del día de hoy, porque algunos miembros del foro, básicamente los representantes del Ministerio Público, los fiscales, han señalado que una decisión de esta naturaleza podría terminar generando impunidad, porque efectivamente habría que seguir esa secuencia lógica, que si no hay delito previo, delito fuente, entonces en consecuencia no tendría por qué haber persecución penal a nivel del delito de lavado de activos. El presidente de esta sala,
es el doctor César Inostroza Tariachi, juez de la Corte Suprema de la República y además vicepresidente también de la Academia de la Magistratura del Perú, ha señalado en unas declaraciones recientes, la semana pasada, de que esta decisión jurisdiccional, esta decisión casatoria, no tendría por qué afectar las decisiones que se tomen en relación a otros casos emblemáticos y que están en giro en este momento. Sin embargo, hace poco más o menos 2 semanas atrás, un fiscal superior del Ministerio Público y específicamente de la Fiscalía especializada en lavado de activos ha archivado una investigación en aplicación justamente de los criterios que se han tomado y se han seguido en esta sentencia casatoria. Entonces, prácticamente se estaría generando una especie de quiebre en la unidad de pensamiento del Ministerio Público. ¿Qué impresiones tiene usted, doctor Alcides Chinchay, como fiscal adjunto supremo de nuestra Fiscalía? Eso de no va a impactar en casos emblemáticos, hay que distinguirlo entre casos emblemáticos ya decididos y casos emblemáticos que estén en giro. Probablemente sea más pertinente aplicar las palabras del presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema a los casos que ya se han decidido, o sea, en tanto que la jurisprudencia no es norma, no tiene efectos retroactivos, entonces nadie podría hacer revisar una sentencia sobre la base de una jurisprudencia que era previa al momento en que se tomó la decisión de ese proceso. Caso distinto es los casos que estén en giro, ¿no? Eso es una situación diferente. Se supone, si se ha declarado ciertas pautas, concretamente 3 pautas, en esta casación como precedentes vinculantes, entonces se supone que sí, que los jueces en principio, si toman esto como un precedente obligatorio, tendrían que fallar en el mismo sentido. Y allí habría que hacer una distinción meramente hipotética, con lo cual quiero decir, no es que yo esté afirmando que están sucediendo casos así, sino de una manera meramente hipotética, si es que hubiera casos de lavado en los que los fiscales no han hecho un trabajo de demostración del origen ilícito o del delito fuente, entonces ahí sí, ¿no es cierto? Sí correspondería que haya una clausura del proceso sin una condena. Pero el problema para el Ministerio Público radicará en aquellos casos en el que el Ministerio Público sí ha demostrado conocimiento del origen ilícito o el deber de presumir un origen ilícito, y el Ministerio Público ha considerado que eso es suficiente y contundente para lograr una condena frente a la exigencia de la casación. La casación no habla solamente de conocer o presumir origen ilícito, sino delito fuente, y por lo tanto ahí sí, ¿no? Tememos que más de un juez archivará el proceso, no accederá, digamos, a la pretensión condenatoria del Ministerio Público sobre la base del precedente vinculante. Pero una discusión que sin duda excede los márgenes de este programa está en los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios predican de sí mismos que son jurisprudencia vinculante. En este sentido, el Acuerdo Plenario 3/2010 apunta más bien a una interpretación como la del Ministerio Público, concretamente en el Fundamento Jurídico 35. Dice, no hace falta la demostración acabada de un acto delictivo específico, con plenitud de sus circunstancias ni los concretos partícipes del mismo. Esto va en la línea interpretativa de la Fiscalía, ¿no? Conocimiento de un origen ilícito, pero no de un acto delictivo en específico. Entonces, claro, se supone que el fiscal peruano que se respeta, que esté llevando un caso de lavado, va a adscribirse a esto, y se supone que este Fundamento Jurídico 35 es tan precedente vinculante como la casación. Y justo por eso creo es que se ha realizado pues el pleno jurisdiccional, porque uno de los motivos para convocar plenos jurisdiccionales es justamente eso, que haya pronunciamientos jurisprudenciales que no sean compatibles. Creemos que esto no lo es.
Y entonces, un poco como las esposas despechadas, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? O sea, diría la Fiscalía, ¿qué tiene el fundamento jurídico 35 que sí tenga, ¿no es cierto?, la casación 92? O sea, ¿por qué usted, señor juez, tendría que preferir la casación 92 y no este acuerdo plenario? Si se supone que los dos son jurisprudencia vinculante, por lo menos eso dice la Corte Suprema de sus acuerdos plenarios. Entonces, sí, creo que ahí habría una base, pero esa base no creo que sea la que se haya referido el señor presidente de la segunda sala. O sea, desautorizar su propia casación diciendo que habría jueces que podrían preferir el fundamento jurídico 35 del acuerdo plenario. En ese supuesto sí, los casos emblemáticos en giro no se verían en peligro, ¿no? Pero sería pues, habría que hacer esa precisión. Ok, vamos a hacer el último corte en referente jurídico y ya regresamos con la intervención del doctor Luis Lamas y las conclusiones para cerrar el programa del día de hoy. Volvemos.